Bienvenida a nuestro segundo día, ¿verdad? Del 28º Encuentro Anual de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, Fanatismo e Intolerancia, Zonas de Interés del Narcisismo. En el día de hoy, bueno, vamos a tener una actividad que hemos llamado Contra el Fanatismo, en donde vamos a estar escuchando a la doctora Mirta Goldstein y en diálogo con el doctor Adrián Lieberman. Entonces yo voy a estar moderando esta mesa, voy a presentarlos, ¿verdad? Eh, la doctora Mirta Goldstein es doctora en psicología, psicoanalista, presidente actualmente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, vicepresidente del International Council of Jewish Women and vicecónsul del mismo instituto en su comité, secretaria científica de la APA durante buena cantidad de tiempo, vicepresidente de la APA durante también buen tiempo en ella, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, directora de la publicación online La Época de la Asociación Psicoanalítica Argentina, presidente de la Red de Mujeres Judías Argentinas, fundadora, coordinadora del espacio Lacan de APA por 23 años, varios libros escritos, entre ellos Xenofobia, Terror y Violencia Erótica de la Crueldad de Buenos Aires, Argentina, Transformaciones, que son polisexualidades en el malestar sexual actual, y Actualizando la Clínica Lacaniana, también de Buenos Aires. Ha sido invitada a la Sociedad Psicoanalítica de Caracas en varias oportunidades, ha publicado en nuestra revista Trópicos varios artículos y el más reciente, en 2023, Ser de certezas e incertidumbres, la cuestión del fanatismo y la racialidad. Entonces, parte de este texto fue leído en la cuarta tertulia de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba de agosto de 2022. Tenemos el gusto de recibirla y de estar en diálogo luego de hacer una introducción sobre sus ideas de este artículo que está en la revista y otras ideas que ha movilizado este tema del fanatismo y sobre el cual ella viene trabajando durante varios años, ¿no? Y va a estar también pues en esta mesa doctor Adrián Lieberman, psicólogo clínico, psicoanalista venezolano de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, actual director del Instituto de Psicoanálisis de nuestra sociedad, miembro didacta pues, de nuestra sociedad, psicoanalista didacta del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis y de la United Latino Students Association, miembro del Consejo Editorial de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y del Consejo Editorial de la Asociación Psicoanalítica Colombiana. Actualmente radicado en Miami, Mirta desde Buenos Aires y nosotros estamos haciendo este puente acá desde Caracas. Entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Mirta Goldstein. Adelante, Mirta. Bueno, buen día. Bueno, gracias a todos por la invitación y especialmente a Gerardo, a Cata, mi interlocutor Adrián Lieberman y a todos los chicos que están hoy acá. Y la verdad que es un reencuentro con muchos de ustedes. Em, Contra el fanatismo es el título de un libro de Amos Oz, así que eh, valga también el recuerdo para él, ¿no? Y la gratitud, un gran escritor. Hay varios ángulos desde donde podemos pensar el fanatismo y la intolerancia. Es increíble cómo algunas atrocidades forman familias. La crueldad es el padre de todos los males. La intolerancia, su alma mater. La violencia, el racismo, el machismo y el fanatismo son sus hijos predilectos. Por supuesto que esta es una ironía para aliviar lo trágico que anida en nuestro inconsciente, que tiene una parte que es un ser de certeza inconmovible, una roca viva que la educación no desgasta. La intolerancia a la diferencia racial, ideológica, religiosa, económica, deportiva y sexual no solo toma protagonismo en los grandes acontecimientos, sino que forman parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Jorge Bruce,
en su libro Nos hemos choleado tanto, muestra cómo la discriminación está en el lenguaje de todos los días. Entonces el maltrato verbal y físico genera resentimiento y odio, y dice en ambos sujetos, el discriminador y el discriminado. Por mi parte, en lugar de hablar de fanatismo, prefiero hablar de creencias fanatizadas, que habitan en nuestro inconsciente justamente porque nuestro inconsciente primario es creyente y crédulo, por lo tanto, extremista y segregatorio. Reconocer en la constitución subjetiva y una posición básica de segregación, yo creo que facilita la comprensión de los sujetos implicados que llegan a nuestra consulta. Hablo de sujetos implicados y no del bien o del mal o de la víctima y del victimario, para poder decir que en las relaciones de crueldad hay dos sujetos. Etimológicamente la crueldad viene de lo crudo, pero también de lo que hace sangrar. Quiere decir que la crueldad es aquello que no tiene revestimiento imaginario y simbólico, es decir, es algo real en nuestro inconsciente. Y en esas relaciones de crueldad hay dos sujetos. El primero es el sujeto que es siendo humillado y o segregado por el despotismo, el cual queda paralizado, perplejo y sin herramientas de acción ante la agresión y el desprecio de sus congéneres. Nadie es víctima, sino que siendo victimizado por algo o alguien. Y así lo desarrollé más profundamente en este libro que citaron, Xenofobia, Terror y Violencia, de 1998. En ese libro, me disgrego un poquito de lo que tenía preparado, en ese libro yo me confronto con un simposio de analistas en Montpellier en 1989, en el cual decían que los judíos eran objeto A. Y yo confronto con esa idea. Nadie es objeto A siendo victimizado. Nadie es víctima, nadie nace víctima. No es un ser la víctima. Pero sigo. El segundo sujeto implicado es el que se convierte en actor y agente del empuje a lo destructivo y excluyente que habita en los seres gregarios. Y acá enfatizo el aspecto de Grey y de no Grey o de no pertenencia. Esto creo que es otro aspecto importante. Es habitual que la discriminación combine lo racial, lo sexual y lo clasista. Por ejemplo, en Argentina se denominaba cabecita negra al mestizo que pertenecía a una clase social afectada por la pobreza, la marginalidad y el desempleo, pero también al pasible de ser abusado y o desechado. La sola expresión cabecita negra mutila el resto del cuerpo y cercena de la escena social al sujeto que habita ese cuerpo. La exclusión tiene sus raíces en creencias fanatizadas y a mi modo de ver es un modo de mutilar y o eliminar a otros. Por supuesto que esto tiene aspectos tanto individuales como sociales, ¿no? Algunos casos de mi consulta, al final voy a traer 4 viñetas clínicas. Algunos casos de mi consulta manifiestan creencias ideológicas fanatizadas, dispuestas a jugarse la vida por ellas. Y eso tiene un correlato emocional y psíquico. En el fanatismo se juega la integridad del yo, es decir, en el análisis descubrimos que se aferran a esas creencias para evitar una caída melancólica, paranoide o de orientación sexual. Hoy lo trabajó esto en relación a la homosexualidad, hoy lo tenemos que trabajar en relación a cualquier otra orientación sexual. En varias ocasiones, ante casos así muy virulentos de confrontación de creencias extremas, utilicé como táctica analítica confrontar
al sujeto actuando la voz superyoica. O sea, los tonos de voz para mí son muy importantes en la clínica. Y así aplacar, de manera transitoria, por supuesto, la guerra narcisista paricida y fratricida inconsciente. Al cabo de esas sesiones, había un apaciguamiento temporario de la beligerancia que permitía seguir el análisis y la elaboración psíquica de la incompletitud constitutiva, pero hasta un nuevo brote de heroicidad fratricida. Y esto lo digo porque el fanático se considera un luchador, un héroe y hasta un salvador de la humanidad o parte de ella. Lo mismo ocurre con el racista que cree poder salvar a su raza de la impureza, tal como lo creía Hitler. Y esto se desprende de un texto de André Green, El ideal, mesura y desmesura, en donde dice, los ideales del yo no se contentan con promover el bien al cual otorgan toda su fe, sino que se preocupan por purgar el mal que envenena el mundo. Entiendo que Green capta lo que para mí es útil en la clínica de esos militantes radicales o de los ortodoxos religiosos, y es que el inconsciente, al ser creyente, es a su vez crédulo de la omnipotencia del otro. Por eso hay en los seres hablantes un ser de certeza primaria que no tolera ser rechazado y en muchos casos ni siquiera por un gesto, a veces mínimo, en el cual no se perciben o no se reconocen eh, reconocidos por el amor. Un varón que intentaba atraer la atención de una muchacha, al no encontrar un signo de aceptación, cae en un brote de ansiedad persecutoria y de fanatización de un discurso económico-político y hace un pasaje al acto atacando a un amigo de la infancia. Este sujeto todo lo percibía desde la oposición amigo-enemigo. Esta posición, que podemos ascribir al yo de placer purificado, pero fijado en ese, podríamos decir, en ese momento, distorsiona los lazos con la realidad y con la ley. Por otra parte, ya Green anuncia que hay dos creencias fanatizadas. Esto lo trabajé en un texto que está publicado en una revista de APA, donde siempre en el fanático tienen que haber dos creencias verdaderas, una que acepta y otra que rechaza. Y esas dos creencias no pueden decaer, tienen que confrontar permanentemente. Esto se ve muy claro en las discusiones ideológicas, políticas, por ejemplo. Por ejemplo, ahora en Argentina esto es muy común, donde en muchas familias ya no se puede hablar de política, porque se entra en una guerra familiar. Entonces, estas dos creencias, ya en Green, en el enunciado de Green, es buscar el bien y matar el mal. Entonces, los sujetos de la certidumbre generalmente hacen lazo social y se hospedan muy cómodamente en lo que yo denomino los refugios cínicos de las sociedades. O sea, en los agrupamientos de doble moral o de moral ambigua o engañadora, que son los que se aferran a las pequeñas diferencias, a ese costado cruel de la pequeña diferencia, pero que subyace en los discursos del amor al prójimo, la tolerancia, el perdón, el bien común. Y no nos podemos engañar, los discursos de ese amor embelesado siempre se encuentra en la trastienda el odio, la envidia y el resentimiento. Si el amor, por ejemplo, para Lacan, es dar lo que no se tiene a quien no lo es, esto queda fuera del discurso. Y en los discursos, el amor, entonces, si aparece, hace de pantalla a eso oscuro. Y estos discursos son muy bien aprovechados, por tanto, por los enclaves religiosos, ideológicos, justamente porque podríamos decir, en nuestro inconsciente primario, se asienta esa creencia en la omnipotencia infantil y parental, o sea, es una creencia infantil en la omnipotencia parental, y también
en la omnipotencia del ideal y recién después estas omnipotencias pueden quedar apaciguadas por la identificación compasiva al semejante. O no, esto puede no ocurrir. Y entonces resurge el resentimiento en forma de ataque a lo diferente. Justamente en la revista Trópicos, que publicaron un trabajo mío, ahí me pregunto, a propósito de esas creencias fanatizadas, ¿en qué se diferencian los diferenciados? Y esto suena a paradoja y lo es. Porque los desposeídos de su inclusión social, de su identidad, de su pertenencia social, portan una diferencia que los convierte en diferenciados. Portan una diferencia de la cual el fanático pretende desposeerlos. Y este anhelo de desposeer al otro de un rasgo es un anhelo envidioso, cargado de voracidad, supone un ideal de completud, supone el deseo de dominio del ser y del tener del otro y de lo otro, eliminándolo, incorporándolo canibalísticamente. La filósofa Adela Cortina, en La posverdad es una banalización de la mentira, describe la predisposición de nuestra civilización a actuar bajo el esquema simplista familiar extraño, debido al empuje a lo tribal. Obviamente que esto nos resuena a los analistas, nos suena conocido, porque este empuje a lo endogámico justamente nos remite al yo de placer purificado que expulsa lo ajeno y considera propio lo familiar. Esta atracción hacia lo tribal ya estaba en Freud cuando describe en Tótem y Tabú a la fratría unida por el paricidio, pero también por el anhelo del retorno del padre primordial, pues el ser de la completud es el único que garantiza imaginariamente la cohesión endogámica asentada en lo bueno como propio. Lo tribal se vuelve intolerante, busca lo indiviso, la verdad pura, la completud, todos ellos son imposibles. Entonces, ante la incertidumbre de la finitud, de la inevitabilidad, de la impureza sexual y social, de la desigualdad constitutiva, podríamos decir, entre los unos y los otros, entre el yo y el sujeto, por ejemplo, el fanatismo sexual eh, es un fanatismo, llamo fanatismo sexual al discurso machista, ¿no? El discurso machista degrada y violenta a los otros géneros, mujeres, LGBTQ, más. Entonces, y antes de ir a algunas viñetas, cuando la imagen especular, en lugar de unificar lo fragmentado y deja ver su falla en su composición, aparece fijo los fragmentos del yo y del cuerpo escindidos que se proyectan en la imagen del otro. Por ejemplo, el fanático racial solo ve la negritud y desconoce al otro en su unificación subjetiva, o sea, mira desde una mirada mutilante. 4 viñetas clínicas. Un joven pide una entrevista por teléfono. Cuando acude, lo hace vestido con uniforme nazi. No solo me impacta ya que porta un apellido judío, sino que su uniforme me dice, entre otras cosas, que yo estoy siendo objetalizada por la sorpresa y que su transvestismo, eh, digamos, en realidad es una demanda sexual de amor y de reconocimiento por vía del rechazo. Este muchacho no tenía claro su uniforme sexual. La ambigüedad sexual se transponía a una identidad abominable. Su disfraz lo travestía en lugar de asumir su condición travesti. Cuando pudo
llegar a esto, ya no necesito ni del disfraz ni de su fanatismo. 2. Un varón de mediana edad defiende violentamente la idea económica de un partido político y se pelea con la posición de otro partido. Durante muchas sesiones trae juicios sobre sí mismo bastante ególatras y reacciona a las interpretaciones con menosprecio. Al cabo de un año digo, si usted me considera ignorante e idiota, ¿cómo puedo ser su analista? Este enactment produjo un cambio de posición subjetiva que empezó a incluir la duda, y lo no todo, virando el análisis hacia la asociación un poco más libre, no sin dejar cada tanto de volver a sus creencias absolutas. 3. Un joven militante, armado con cuchillo y título universitario, que lo hizo, por supuesto, en una universidad de clase alta, consulta por la culpa de avergonzarse de su padre y de los rastros en su rostro del pueblo aborigen del cual proviene, por lo cual no desea hijos. Escucho partes escindidas que invierten contra sí la vergüenza, pero voy interpretando: más orgulloso se sentía el padre de los logros del hijo, más vergüenza sentía el hijo y más fanático se volvía en su militancia, porque además era un militante acérrimo de su grupo étnico, ¿no? Se sorprende cuando le interpreto la vergüenza del padre analfabeto ante él. Me preguntaba, ¿qué deseaba o repudiaba ese padre que lo había enviado lejos de la cultura nativa? ¿Y por qué no desertó él mismo de su comunidad si el ideal estaba puesto afuera? ¿Por qué este hombre usaba armas blancas, o sea, del color con que estigmatizaba la cultura justamente que lo había educado? Si luchaba por sus ancestros como militante acérrimo, ¿cómo es que no deseaba descendencia? 4. Un paciente que trabaja para su jefe político dice, lo que me pide es una orden, no puedo traicionarlo. En ese momento pienso que los niños se decepcionan de la potencia parental y temen traicionarlos si construyen un juicio propio, por lo cual no se atreven a mentirles o a negar sus palabras hasta que logran hacerlo. Y entonces el otro se barra, el otro con mayúscula. Interpreto la decepción como diferente de la traición. El analizante asocia. Mis padres pelean con todos, no aceptan un no y yo tampoco puedo decirles no. Vuelve contra sí mismo la monomanía de los padres, de su fracción política también que los sustituye, de su jefe y del mismo. Pienso que no es fácil en los análisis introducir la lógica del no todo. Hoy vivimos en el mundo una ola de fanatismo trágico, el avance antisemita, que puede llegar a extremos de violencia y de crueldad inusitados. Por eso pienso que nuestro inconsciente primario no es neutral, es xenófobo, es segregatorio, es intolerante, es cruel. Y por más que luchemos contra sus formaciones, estas retornan, porque la amenaza que vive el fanático y los fanáticos es la potencia del otro y de los otros. Freud propone a la cultura como límite a las satisfacciones eróticas y agresivas, también fanáticas, y como el medio que sostiene el pacto social. Pero les dejo esta pregunta. ¿Cómo puede amortiguar la cultura aquello que la constituye? Gracias. Tirta. Bueno, entonces abrimos el diálogo, ¿verdad? Con Adrián.
Bienvenido, Adrián. Abre tu micrófono. Adelante. Gracias. Bueno, nuevamente Mirta, qué interesante escucharte enunciando en voz propia tus ideas tan enriquecedoras que llevan a tantas reflexiones. El título, Contra el fanatismo, fue un poco un acuerdo que hicimos Gerardo y yo pensando en esta actividad, porque eh, inspirado en la lectura de Amos Oz, yo creo que encierra la posición ética del psicoanálisis, la postura ética del psicoanálisis frente al fenómeno del fanatismo. El psicoanálisis es no solamente una teoría, sino es un dispositivo que se ubica en contra del fanatismo, porque el psicoanálisis promueve la incertidumbre, promueve el cuestionamiento, promueve que la persona se autorice a de alguna manera aflojar las consistencias imaginarias de sí. Entonces, los fanatismos, si la cura va bien, Vamos a esperar que, sí, vamos a esperar que vuelva la conexión de Adrián, que creo que está fallando. Mientras tanto, Mirta, ¿puedes repetir la pregunta final con la que cierras tu disertación? ¿Sí? Por favor. Pues que Freud promueve la cultura contra las tendencias tanáticas, si las tendencias tanáticas nos constituyen y por lo tanto a la cultura. No Sí, sé si la era así como la expresé antes, pero más o menos esta es la idea. Pero creo que mientras, no sé si vuelve Adrián, sí. Sí. Adelante, Mirta. a Adrián comenzó con la postura ética del psicoanálisis, pero también recordemos que en algunos grupos el psicoanálisis se fanatiza, ya sea en algunas eh, decisiones. bueno, no sé si me oyen ahora, te me adelantaste, Mirta, qué bueno, porque eso era lo tenía guardado para el final. Lo que hizo Si era el posible, apagón, el apagón de internet, Adrián. pero justamente era una pregunta que tenía para hacerte al final, si es posible ser psicoanalista y ser fanático, o ser fanático del psicoanálisis. Pero quería plantearte un par de cosas y ya te dejo la palabra. Una es recalcar algo, que este encuentro en su modalidad híbrida es, entre otras cosas, una consecuencia de los efectos del fanatismo en nosotros. Quiero decir, que la atomización, la disgregación geográfica en la que vivimos, tiene que ver con los efectos que el fanatismo ha hecho en nuestra historia reciente. Y quería comentarte también, y con esto ya me callo, es que hay fanatismos que son mucho menos estridentes que los políticos, los sexuales, los raciales, que tú has hecho mención, pero que hacen una presencia en nuestra realidad cotidiana, que son, por ejemplo, los fanatismos que tienen que ver con los regímenes alimentarios, con modelos de relación o que tienen que ver con cierta idea de modelos de desempeño en el trabajo, dale que tú puedes, dale que deberías ser siempre mejor, no te entristezcas. Y esos hacen una presencia erosionante, con la cual yo no sé muy bien si nos estamos acostumbrando a vivir y sentir que forman parte de nuestra cultura, o si son nuevas maneras en que los fanatismos se van travestiendo y van penetrando así como por goteo en las maneras en que nos vinculamos. Con estas ideas sueltas, te pido que nos amplíes un poco las ideas que puedas tener al respecto. Bueno, bueno, tomo la palabra, pero después síganme haciendo preguntas porque no quiero hablar sola, ¿eh?
Eh, Así que bueno, mira, me parece interesante que hayas partido de la posición ética del psicoanálisis, porque una cosa es la posición ética del psicoanálisis y otra es la conducta privada de los analistas en los consultorios. En las grandes reuniones podemos decir grandes discursos, pero dentro del consultorio, como es privado, digamos, es el ámbito de lo privado, ahí es donde se ven lo- los potros en la cancha, ¿no? O sea, quiero decir que nosotros hacemos alarde de estar contra los fanatismos, pero por ejemplo, nos hemos vuelto fanáticos de los encuadres. Por ejemplo, nos hemos vuelto fanáticos de las sesiones de 50 minutos, nos hemos vuelto fanáticos de las 5 veces por semana. Digo, no estamos exentos de fanatismo. El otro concepto de neutralidad también puede ser un gran ideal, que es que se vuelve fanático, tal cual vos dijiste recién, y me pareció muy interesante que salieras del campo, digamos, por ejemplo, las dietas alimentarias, o por ejemplo, cercenarse órganos preventivamente. Es decir, todo es pasible de ser fanatizado. Eh, porque creo que todos estos modelos que vos traes forman parte de la demanda superyoica. Es por eso que yo traía como una de las estrategias clínicas a veces actuar al superyo para aliviar, como lo dice Freud, para aliviar el castigo. Porque hay algo también en la creencia fanática que va contra el mismo sujeto. Es decir, nosotros tenemos incluso, bueno, en las dietas, ¿no? Eh, También vemos, por ejemplo, cómo alguien es primero vegetariano, después es vegano, después, ¿no? Es decir, va fanatizando distintos aspectos de su vida. Eso se desplaza, es el concepto de desplazamiento, ¿no? Eh, que tiene que ver con las fobias en Freud, ¿no? El desplazamiento fóbico. Ahora bien, entonces, hay un super yo y hay también, y esto para mí es lo más importante que me gustaría resaltar, que muchas veces decimos el inconsciente es neutral. Y yo digo, no, el inconsciente es cruel. Freud dijo que era el odio lo que estaba como esa roca indestructible, ¿no? Él ponía el odio. Yo creo que el odio es uno de los investimentos de la crueldad. Es preferible alguien que odie a alguien cruel. Es preferible alguien que ame a alguien que odie. Pero el amor y el odio son investimentos, invisten algo que para mí es mucho más real, más del orden de lo real en el sentido lacaniano, digo, ¿no? Esa roca que es la crueldad, y por eso tomo la etimología. Ujú. Para mí la etimología es justamente lo que dirige en este sentido, esto que quiero tratar de expresar, que si en la etimología de lo cruel es lo que está crudo, es lo que no tiene ningún investimiento, ningún tipo de cocción, ningún tipo de elaboración, y es lo que hace sangrar, esa es para mí la crueldad es para mí el lugar que ocupa el odio en Freud. Em, entonces, Mm, eh, otro fanatismo del psicoanálisis, el oro puro del psicoanálisis. No sé si en Venezuela se escucha eso, en Argentina se ha escuchado muchas veces. Entonces, cualquier cosa, cualquier extensión del pensamiento, cualquier extensión de la teoría o de las teorías tomadas como aceptadas son desvíos, ¿no? Y justamente con Jean-Marc presentó una vez mi libro Transformaciones, justamente hoy en la clínica
se nos presentan muchísimos casos, por ejemplo, los que vienen a la consulta de los LGTBQ+, en donde justamente, eh, digamos, nos plantean extender la teoría, preservando los conceptos fundamentales del psicoanálisis y sin que eso represente desvío. Entonces, hay posiciones fanáticas dentro del psicoanálisis, sobre todo cuando un grupo se aferra a un determinado autor. Y entonces denigra, degrada, digamos, la multiplicidad del psicoanálisis, que tiene muchos autores y del cual nosotros somos también autores. Nosotros somos los autores del psicoanálisis del siglo XXI. Entonces, cualquier posición fanatizada en un autor es una posición que se subsume a un ideal. No sé si contesté a lo que vos me preguntaste. Sí, hay un par de cosas que yo quisiera como agregar a lo que tú aportas, porque yo visité, descubrí este texto de Amos Oz primero cuando en Venezuela se estaban viviendo eventos de muchísima tensión y polarización que todos conocemos y de alguna manera aún tiene sus reverberaciones. Y lo acabo de revisitar en función de lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos con todo lo que se está pasando en los campus universitarios, pero que tiene otras ramificaciones. Y me sorprendió que Amos Oz plantea dos cosas que me parecen que te propongo comentar. Uno es que el fanático es alguien que en su odio realmente ama, que está convencido que en su acción fanática nos ama y nos quiere salvar de algo que desconocemos y que es peor. Entonces, me hace pensar que en este amor del fanático, como lo plantea Oz, que me parece una gran agudeza, hay también eh, un, un amor que realmente es un odio travestido en miedo, es decir, que es una mezcla de sentimientos. Y más adelante, él plantea una herramienta terapéutica que yo quisiera comentar contigo. Él dice que el humor cura el fanatismo. El El humor, humor, el humor, es decir, la posibilidad de que un fanático pueda hacer humor sobre sí, lo descoloca o lo va sacando de esa posición fanática. Entonces tú hablabas de aliviar el super yo. ¿Sería más bien que el analista se permita hacer humor, que no desdén sobre lo que el fanático plantea? ¿Eso pudiera ser la salida del fanatismo? bueno, ¿puedo, tomo la palabra? ¿Terminaste tu pregunta? Ok. Bueno, el fanático ama su creencia. No, no sé si se entiende lo que trato de decir. Yo creo que en el fanático hay dos creencias, que él ama, aunque a una la odia. A ver, creo que es mejor un ejemplo. Bueno, todos saben que nosotros en la Argentina tenemos dos cosmovisiones políticas, ¿sí? Entonces, uno de los casos que traje tiene que ver con esto, ¿no? Es alguien que está tan aferrado a su cosmovisión que en el análisis todo el tiempo me coloca a mí en el otro partido. Y puede perder sesiones confrontando con eso, confrontando con el imaginario que coloca en mí, ¿no? Eh, entonces, ahí se ve en vivo y en directo que él ama su creencia, pero que necesariamente para sostener su yo
su integridad yoica y no desarmarse, confronta todo el tiempo en una oposición con otra creencia que aunque él odie, ama, pero que no puede desvanecerse porque si no se le cae la estructura. Entonces, lo que nosotros vemos es distinto que el fundamentalista, ¿eh? El fanático no es el fundamentalista. Es fundamentalista en esas dos creencias. Pero el fanático no tiene la concepción del nuda vida que tiene el fundamentalista. Por eso lo pongo como una escisión entre dos creencias que, como bien tú dices, ama las dos, pero a una dice que odia. ¿Mm? Eh, y eh, esto se actúa en el análisis, se actúa en la sesión. Y ahora vuelvo al humor. Cuando yo decía que a veces te he tenido que usar con este sujeto justamente la voz del super yo, obviamente que es un momento del análisis. Ahora estamos en la etapa del humor. Él ya se ríe porque está dudando. Y él mismo dice, eh, se ríe de sí mismo, ¿no? Pero creo que es difícil desde el vamos en un análisis. Entonces, yo uso el humor todo el tiempo, pero me parece que es difícil en el vamos del análisis usar el humor porque lo puede vivir como una amenaza y eso desencadenar una cuestión persecutoria muy importante. Entonces, creo que el humor tiene también sus tiempos. No todos pueden aceptar el humor porque lo viven como una ironía. Un cinismo. Sí. Eh, No sé si por eh, el tiempo pasamos a las preguntas del público, Gerardo. Excelente, Adrián. Bueno, entonces ya tenemos por acá en la lista de participantes anotados, ¿no? Bueno, tenemos a la presidenta María del Carmen Miguel. Adelante, María Carmen. Bueno, escuchando a Mirta, escuchándola, pensaba que vivíamos también un momento de atomización de la sociedad, ¿no? Este mundo globalizado lo que ha generado son como pequeños grupos, pequeñas minorías que reclaman su cuota de poder, ¿no? Y entonces pienso que y no solo minorías políticas, étnicas o raciales, ¿no? De todo tipo, alimentarias, ecológicas, etcétera, psicoanalíticas, ¿no? O del campo psic en general. Y una manera de sentirse o sea, esas pequeñas minorías tienen el riesgo de fanatizarse, por supuesto, pero por otro lado es una manera de encontrar una identidad, ¿no? Un lugar. Yo me preguntaba por qué esa necesidad, por qué a veces fanatizarse aporta como un plus de identidad, una forma de decir yo soy, ¿no? Yo pertenezco. Eh, y si eso no tendrá que ver con la disolución de la familia como grupo, digamos, que aporta identidad, la disolución de la familia tradicional, ¿no? Por otro lado, también quería preguntarle en relación a esa gran ágora contemporánea que son las redes sociales, donde también se da permiso para que todo ese odio y ese fanatismo salga de manera libre y aparentemente sin consecuencias, ¿no? Pero no sé en su país, pero por ejemplo aquí en Venezuela es impresionante el nivel de odio que destilan las redes sociales y cómo no pareciera que hay ningún tipo de control ahí, de límite a toda esa catarsis social, ¿no?
y no sé si también eso va ligado a los fanáticos. Eh, Gracias, Ricardo. Carlos Rasky. Ok. Bueno, encantado de estar en esta reunión con Mirta, que recuerdo, Mirta, tu visita por acá, tus visitas con Adrián y bueno, y este tema tan importante, tan sensible, tan doloroso. Celebro, Adrián, que estés refiriéndote a Amos Oz, que para mí ha sido, digamos, hace unos años cuando lo descubrí, me pareció importantísimo. Compré cuando fui a España como 8 libritos y se los regalé a mis hijos, a los jóvenes, a los amigos, bueno, y porque ver a un judío que podría centrarse en ese rol de víctima, confrontando que también se fue, su grupo de referencia también podría ser víctima de fanatismo, ¿no? Y el punto del fanatismo, me parece que lo que comenzó diciendo Mirta, el tema de la víctima. Entonces, eso es epicéntrico y es el foco y la justificación del fanatismo. Y creo que hay una cosa de, no sé si llamarlo empatía, para comprender el problema y ver la tragedia, que luego el fanatismo se convierte en una cadena de eventos. Creo que es importante ver eso, que hay una secuencia, hay una repetición, hay y eso, una secuencia de eventos en donde no se sabe quién es la víctima y quién es el victimario. Yo me voy a referir a una experiencia que todos tenemos en nuestro trabajo de análisis de un individuo, que es sus experiencias de ser victimizado, ya sea por bullying, compañeros de estudio, o por los propios padres, que es, digamos, la agresión más impactante y de más efecto y que retroalimenta entonces un circuito de odio y de rabia. Yo encuentro que cuando pasa eso, hay un momento que yo lo llamo poner al padre o a la madre o a los mayores, ponerlos en el diván. Y así a veces se lo digo, bueno, ahora vamos a poner a tu mamá, a tu papá en el diván. ¿Qué diría tu mamá o tu papá en el diván? ¿Qué le pasó a tu mamá? Y generalmente encuentran, tengo un caso muy cercano, que encontró que su papá, que había sido muy cruel con él en la infancia, en la juventud, él también, el papá, había sido víctima de crueldades aún superiores a las que había ejercido contra mi paciente, ¿no? Entonces, y eso fue un insight que cambió la cosa y cambió la relación con el papá. Lo empezó a ver distinto y se creó otra relación. Lo pongo como un ejemplo en pequeño de reflexión para ver los dos lados de la acera, ¿no? Porque, bueno, lo que vemos en la cotidianidad es que, bueno, lo que está pasando en el mundo, en Israel y Palestina, en Ucrania y Rusia, ¿no? Una cadena de eventos que es un círculo que parece insuperable. Bueno, está bien. Gracias, Carlos. Rafael. Hola, bueno, quería comentar un poco como de algo que me llamó mucho la atención, que era sobre el humor, y yo me acordaba mucho como de nuestro país, justamente de como de las cosas que nosotros como habíamos vivido en nuestro país con el humor, con todo esto que bueno, que ya saben que ha venido pasando estos últimos 20 años, ¿verdad? También ha habido como un esfuerzo muy grande de hacer comedia en el país, o sea, esfuerzos de comediantes por hacer stand-up, de buscar como lugares para hacer comedia y todo esto, y comediantes perseguidos por hacer chistes políticos, y comentaba un poco como lo de el humor tiene sus tiempos y puede vivirse como una amenaza, y justamente como yo me acordaba como mucho de esto, pues, o sea, como de
los comediantes perseguidos y el esfuerzo como por hacer comedia en el país, quizá un poco como para, bueno, sanar los fanatismos, pues. Sí, Ganas de democratizar la participación, vamos a escuchar a los participantes del Zoom. Tenemos ahora sí, Jean-Marc, apropiado otra vez de su nombre. Adelante, Jean. No se te escucha. Está Libera muteado. el micrófono, porfa, Jean. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, pensaba en el tránsito dentro del psicoanálisis de una postura ética a una postura épica, un poco siguiendo esta línea que plantea cómo podemos estar tan apegados a ciertos ideales que precisamente terminamos con la práctica constriñendo en vez de suavizando. Y esa, digamos, posición épica hacia los ideales me hace pensar un poco, siguiendo a Mirta, en este momento en donde Mirta dice, bueno, la crueldad está despojada de su revestimiento imaginario y simbólico. Y un poco planteándolo desde el lado del ideal, es ver más bien un yo ideal revestido del ideal del yo. Y esto me parece interesante, digamos, poderlo pensar a partir de este par antitético, de cómo en realidad lo que se plantea es un yo ideal que creo que tiene que ver pues con esta imagen de completud en el espejo y con esta proyección de la fisura en el otro, pero ahorita queriendo también pensarlo no tanto a partir del componente, si se quiere, sádico, que excluye, sino más bien también de cómo el fanático excluyendo se autoexcluye. Y pensar también, si se quiere, en la vertiente masoquista de esta situación. Me da siempre la impresión que en todo ejercicio de fanatismo, al final, ese victimario también termina de algún modo victimizándose y auto excluyéndose. Y el otro punto que me parece también interesante pensar es tal vez percibir como un elemento muy particular de la cultura actual esa dicotomía, esa partición entre lo que por un lado es el creyente y cómo compensatoriamente en la sociedad ahorita surgen los descreídos. Y hay también cierto fanatismo en este descreimiento. Pienso en los antivacunas o pienso en cómo no poder darle cierta credibilidad a las instituciones también pone en peligro las democracias y ¿Verdad? cómo en este descreimiento también se juega algo como el reverso de la creencia. Más o menos hasta allí. Muchas podría gracias. consultar. Eh, vamos con Mirta. Adelante, Mirta. No, para así no se me acumulan muchos comentarios y después me voy a olvidar de alguno. Bueno, en principio, María del Carmen, estoy de acuerdo en esto que vos traés de la atomización de la sociedad. Y creo que si te entendí bien, eso va de la mano también con el ideal de integración de las sociedades, ¿no? Hay muchas ideologías que lo que nos presentan es el ideal de la integración, ¿no? La globalización también es eso, ¿no? Es un ideal de integración. Eh, a ver, lo que quiero aclarar es que yo no voy a referirme a cuestiones ni políticas ni ideológicas, lo miro todo como analista, ¿eh? Trato de analizar los discursos, ¿sí? Entonces, creo que dentro
en este afán de globalización también hay un ideal. Y, y también, María del Carmen, te referiste a la necesidad de los grupos de encontrar una identidad a la cual aferrarse justamente para poder diferenciarse. Y yo creo que eso está en la base de todas las instituciones. Pensemos en la institución psicoanalítica, que es la que conocemos, ¿no? Se diferenció de todo el mundo científico proponiendo algo que estaba por fuera de la ciencia, que era lo inconsciente. Y ahora, cuando la identidad eh, se sostiene, y obviamente se sostiene en un yo soy esto, yo soy, también se sostiene en el yo no soy lo otro. Y es ahí donde se radicalizan las creencias en el ser yo y la creencia en el ser no yo. Pero recuerden que lo expulsado afuera es parte del sí mismo. Lo que pasa es que es una parte no reconocida como tal. Arrojo afuera aquello que no quiero reconocer como propio. Entonces, se reconoce como propio y se arroja afuera lo que no tengo ganas de reconocer porque me hace doler, me hace sufrir de reconocer eh, como propio y lo pongo como ajeno, como no propio, como no yo, es el otro. Entonces, hay una necesidad de integración, pero la misma necesidad de integración, creo que lo decía cuando hablaba, genera una amenaza, que es la desintegración. ¿Mm? Y la desintegración es la desintegración del yo y es también la desintegración del grupo y es también la desintegración social. Entonces, los fenómenos de masa, ¿no? También están al servicio de la no desintegración social, vivida como amenaza. No toda desintegración es amenazante, hay algunas desintegraciones que son interesantes. No sé en el comentario de quién me acordé de lo que Lacan les dijo a los estudiantes de 1968. Quieren un amo, lo tendrán. Y por eso no se plegó ese movimiento que duró poco, pero que tenía consignas muy fanáticas, ¿eh? Los únicos que tenemos el poder somos los adolescentes o somos los estudiantes. Así empieza el manifiesto de los estudiantes del 68. Entonces, digo esto porque muchas veces pensamos que tratamos con ideas y en realidad estamos tratando con creencias. Esto es una distinción importante porque hace también a los juicios de existencia y al principio de realidad. Redes sociales. Bueno, en las redes sociales son abiertas. ¿Vieron que las redes sociales se dice son abiertas? Son abiertas y no lo son. Y justamente cuando cae, a decir, cuando uno denuncia el discurso del amor al prójimo, aparece ese odio fanático, ¿no? Y en las redes sociales están los anoréxicos puros, los tatuados puros, los veganos puros. Entonces, hay una creencia en la pureza que está en nuestro inconsciente. Es lo que yo llamo ese inconsciente, digamos, crédulo, porque cree en la potencia del otro, cree en la potencia parental. Y eso está también en la base de las religiones. Entonces, en el fanatismo, por ejemplo, en el antisemitismo, ¿qué observamos? El odio a la potencia ajena. ¿Cómo se defienden los judíos? Nosotros tenemos 10 premios Nobel, ¿no? Es decir, mostramos la potencia. Y entonces el resentimiento crece porque odia la potencia ajena, porque ve la potencia ajena como una amenaza. Tomemos los movimientos feministas.
Los movimientos se empoderan, feministas se empoderan, los machos se sienten amenazados. Bueno, Amos Oz. ¿Saben por qué Amos Oz, que no era analista, ¿no? Por supuesto. ¿En qué se sintió y murió, digamos, relegado o discriminado? Porque era de izquierda. Porque era de izquierda, no era era de las primeras izquierdas, pero resulta que después, con el avance de las derechas, él era un ajeno. Él que defendía los basamentos, podríamos decir, ideológicos de la construcción del Estado judío, quedaba discriminado justamente porque defendía esos ideales frente al movimiento, al avance de otras ideas eh, sociales, ideológicas. Y por supuesto, hay algo de que en todos los análisis vemos que es el factor transgeneracional. Y el factor transgeneracional no se ve, no se escucha, pero está siempre presente. Y está presente como en la Biblia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Los padres comen veneno y los hijos tienen los dientes cariados, ¿no? Es decir, en muchas generaciones, muchas veces imperceptiblemente, se paga el precio de los pecados ajenos transgeneracionales. Siempre, bueno, esto no sé si alguien retomó lo del humor, y sí, el humor alivia la angustia, y sí. Jean-Marc, es interesante, porque los descreídos son los más creyentes. El descreído descree de una creencia que él toma como propia. Yo Sí. descreo de las vacunas, pero creo en la antivacuna. Es decir, es por eso que hay un trabajo mío sobre la escisión y sobre las creencias fanáticas, está en la revista de APA, en donde siempre muestro la persistencia de esta escisión entre dos creencias. ¿Mm? Donde uno supone que no cree en la otra, pero al afirmarla como no, piensen en las repercusiones psicoanalíticas del no freudiano, ¿no? De la negación freudiana, el no es siempre un límite entre el sí, entre podríamos decir, lo aceptado y lo rechazado, ¿no? Es un margen, es un límite el no, que afirma las dos cosas siempre. Entonces, cuando le digo no, ¿sí? Eh, a algo, al mismo tiempo lo estoy afirmando como existente. Y esta es la amenaza. El fanatismo, y es por eso que yo digo, por más que eduquemos al soberano, por más que tratemos de educar contra el fanatismo, que está bien que lo hagamos, no se termina de desgastar, no se va a terminar de desgastar, porque se basa en creencias que son estructurales del psiquismo. Lo cual no quiere decir que no hagamos el intento, ¿eh? O sea, tenemos que estar todo el tiempo haciendo el intento, eh, desde lo más cercano a lo más lejano a nosotros, qué sé yo. Lo más cercano es la familia, como alguien dijo, lo más lejano es para el que no pertenece a un partido político, es la política, pero en realidad creo que es justamente en la cotidianeidad donde podemos hacer algo. Pero pensemos, por ejemplo, en el macho. El macho es un fanático sexual, degrada y quiere terminar la violencia contra la mujer, ¿qué es? ¿No? Eh, ¿Por qué el macho quiere matar a la mujer? Porque hay una potencia que lo amenaza. Hay algo ahí que él no tiene.
y que o lo incorpora o lo elimina. Pero todos los hombres necesitan en algún momento una mujer, ¿no? Eh, y esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver con lo social también, que creo que de alguna manera se rozó. Y tiene que ver que no solamente aumentan las dietas alimenticias que se fanatizan, hoy hay un incremento de la homosexualidad muy importante. O sea, eh, por un lado hay una, podríamos decir, una facilitación social para incluir a todos los géneros, pero al mismo tiempo también nos tenemos que preguntar, detrás de esa inclusión social, de ese derecho a ser, que tienen, obviamente, pues yo estoy de acuerdo con eso, a ser incluidos, ¿qué pasó o qué está pasando? Algunos de ustedes, bueno, no me acuerdo si lo dijeron, eh, pero bueno, obviamente que hay factores sociales o culturales o transgeneracionales que van gestando paulatinamente determinados fenómenos. De la misma manera, ustedes hablaron del conflicto, ¿no? Miremos un poquito la historia. La Shoah, es decir, el exterminio de los judíos por el nazismo, produjo en el mundo, por ejemplo, que se inscribiera en el derecho internacional los actos de lesa humanidad, después de los juicios de Nuremberg. Entonces, hubo una reacción social frente al horror. Y ahora vuelven los exterminios. Eh, no sé quién habló, creo que Ras de la Guerra. Eh, también podríamos preguntarnos, ¿por qué las guerras siempre vuelven? Más allá de los intereses económicos y territoriales. Bueno, eso es otra pregunta que yo no sé si la puedo responder, pero me parece que si no entendemos, si desestimamos, digamos, eso que nos constituye, yo lo llamo crueldad, por ahí se puede llamar de otra manera, eh, que en el núcleo de lo imaginario simbólico hay un real que no se desgasta, bueno, esto hace que los fenómenos sociales se repitan, a mi gusto, ¿no? Pues una manera de entenderlo desde el psicoanálisis. Por supuesto que seguramente hay otras maneras de entenderlo, ¿no? Esta es una posibilidad nada más. Bueno, no sé si... Muchas gracias, Mirta. Bueno, vamos a seguir escuchando la participación también del público y la interacción tanto contigo como con Adrián. Serapio, vamos en el Zoom, por favor. Adelante y bienvenido. Bueno, siempre es muy estimulante para seguirnos pensando y seguir pensando nuestro oficio psicoanalítico, escuchar y leer a Mirta. Desde hace mucho tiempo, por eso fue nuestro entusiasmo de de haberla llevado a nuestra Sociedad Psicoanalítica de Caracas en su momento. Ha tocado muchas cosas interesantes en este panorama que nos ha descrito del concepto de fanatismo en los seres humanos. Y has hecho, a mi modo de ver, una lectura panorámica de todos los fenómenos que están presentes en los seres humanos, en todos nosotros los seres humanos. Y para luego, cuando traes tus ejemplos, puntualizarlo, la exploración de los fenómenos de fanatismo en nuestras prácticas psicoanalíticas.
en nuestras prácticas y en nuestras teorías psicoanalíticas. Yo creo que lo que tú has descrito de alguna manera puntualiza que el fanatismo es un fenómeno del cual todos tenemos algún aspecto del mismo. Y según esto, digamos así, pertenece a un aspecto del funcionamiento mental de los seres humanos, de todos nosotros como seres humanos, que está presente en nuestra vida y que existe en diferentes proporciones en cada uno de nosotros, que está más activo en algún momento dado y menos activo en otros momentos dados. Digamos así, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos el compromiso ético de estar alertas de nosotros mismos cuando aparecen estos aspectos y tienden a aparecer y hacerse presentes estos aspectos fanáticos? Bueno, creo que pertenece, como tú lo has descrito, a aspectos muy primarios del funcionamiento psíquico, que se van instalando y han estado instalados transgeneracionalmente y se instalan desde el momento en que el ser humano aparece en el mundo, digamos así, ¿no? Cualquier ser humano nuevo que aparece en el mundo. Y pusiste un ejemplo que me hace pensar cómo nosotros también tenemos que revisar nuestros propios fanatismos de las posturas metodológicas, para poder encontrar, digamos así, metodologías diferentes para abordar en nosotros y en los otros en nuestra práctica diaria cuando aparecen estas conductas fanáticas. Porque, como bien lo has dicho también, el fanático cree que piensa, pero no piensa. Cree que piensa en los otros, pero no piensa que los otros sí piensan y pueden pensar. Entonces, tú pusiste un ejemplo que para mí ha tenido, cuando lo he encontrado también en otros autores con ejemplos semejantes. Cuando le dijiste a tu analizando, si usted me considera ignorante, ¿cómo puedo ser su analista? Yo creo que allí diste un claro ejemplo, ¿no?, de cómo tú en tu experiencia y en tu práctica pudiste descubrir, ¿no?, salirte del modo fanático de interpretar analíticamente, ¿no?, como de alguna manera se ha pregonado muchas veces de lo que debe ser y cómo debe hacerse la práctica psicoanalítica, para pasar a utilizar un recurso diferente para poder invitar al otro a salir de su fanatismo, digamos así, ¿no? Y eso permitió que el proceso analítico continuara de una manera satisfactoria. Hay otros ejemplos que no viene al caso nombrar, pero creo que es un bonito ejemplo de cómo nosotros debemos estar atentos a dejar salir con la libertad que corresponde vamos a decir así, la metodología que pueda acceder a que el otro pueda pensar sus movimientos fanáticos. Muchas gracias, Mirta. Gracias, Serapio. Gracias, Serapio. Vamos entonces de seguir con Zoom. Es que tenemos en la lista antes anotados acá en la sede. Si hay una lista híbrida, que es una realidad que ahora nos toma. Tenemos acá a Cristina Barberá. Hola, Mirta, qué gusto verte. No estoy por aquí, no sé si me ves, no. Bueno, estoy por la silla. Bueno, yo iba un poco mi intervención alrededor de lo último que comentaba Serapio sobre la técnica, ¿no? Me parece que cuando te quería preguntar un poco esto de actuar la voz del super yo, si nos podrías dar algún ejemplo, porque, bueno, el super yo, digamos, heredero del complejo de Edipo, prohíbe el incesto, pero también castiga, también humilla. Entonces, cuando es una intervención oportuna, la de la prohibición, creo que esa me ha animado más a ejercerla, ¿no? Cuando toca. Pero, por ejemplo, recientemente con una paciente, teníamos ya varias sesiones, ella insistía, es que yo soy mala, soy muy mala, soy mala, soy mala, soy mala. Y yo intentando un poco más tradicionalmente relativizar,
y qué es ser mal para ti y por qué lo vamos a ver entre malo y bueno. Hasta que en la última sesión creo que me lo dijo Tato y dije, sí, la verdad es que estás bien mala. Estás llena de odio y no pura maldad. Y funcionó. Entonces no sé si es el tipo de intervención que te refieres, pero se movió algo rígido y fanatizado que, no sé si fanatizado, pero que estaba ahí, ¿no? Y inmovible, no importaba por dónde me metiera hasta que creo que hice eso sin saber lo que tú hoy recomendabas de, sí, como que estás bien mala, ¿vale? ¿Cómo así? Y bueno, y se pudo ampliar y comenzar a desplegar otro tipo de asociaciones y discursos. Bueno, eso. Eh, Gracias, Gerardo, Cris. ¿están a Sí, Cristina? Sí, después sí. Porque me parece que se unen. El comentario de Serapio y de Cristina tienen una relación importante. adelante, adelante, Mirta, seguro. Bueno, gracias, Serapio. Y em, Cristina Barbera. a ver, cada analista tiene un estilo y también tiene un modo de concebir lo inconsciente. Ah, yo nunca hago interpretaciones consideradas tradicionales. En la revista peruana de psicoanálisis hay un trabajo mío que se llama Conversaciones. Para mí, el análisis es una conversación. O sea, es donde se pueden desplegar distintas versiones, conversiones, ¿no? Es decir, eh, no es... bueno, esto creo que tiene que ver con la ampliación, la extensión que ha tenido, sobre todo a partir eh, de cierto distanciamiento de los principios kleinianos más metodológicos, más radicales, digamos. Pero creo que hoy los analistas eh, tenemos un estilo de interpretación y una concepción de lo inconsciente. Y muchas veces tenemos que actuar lo inconsciente. Me refiero a esto que comentaba recién Cristina, ¿no? A veces el inconsciente hay que actuarlo, a veces hay que decirlo, a veces hay que actuarlo. Es lo que se llama enactment en otras teorías. O sea, digo esto porque hay veces que la interpretas. Miren, hay un texto mío donde describo 7 u 8 estilos de interpretación. La interpretación no es la interpretación. La interpretación va desde una mínima puntuación hasta el acto, ¿no? Entonces, hay una gama de interpretaciones. La interpretación homofónica, la interpretación por el significante, la interpretación, digamos, por las fantasías inconscientes primarias, o sea, por lo transgeneracional. Digo, eh, no hay un modelo de interpretación. Creo que ahí coincido con vos, Serapio, que si uno tiene un modelo de interpretación, en realidad, más que fanático, no ha leído la teoría psicoanalítica hasta el siglo XXI. Sí, también es base del fanatismo. Y voy a dar otro ejemplo no de fanatismo, también de fanatismo, pero también de distorsión de las teorías. Ustedes saben que Lacan tenía la sesión corta. Entonces surgió un movimiento en contra de la sesión corta. Ninguno de nosotros es Lacan y no tenemos por qué hacer sesiones cortas. Pero eso, ¿qué posibilitó? Pensar que la sesión no tenía por qué tener fanáticamente y obsesivamente y por lo tanto obsecuentemente un tiempo establecido por el reloj, sino un tiempo por la transferencia. Y claro, todavía se sigue peleando, los que sí, los que no, pero es una pelea de fanáticos.
Lo que sí nosotros podemos ver en nuestros consultorios, ¿cuántas veces un sujeto dice, me voy? Y a lo mejor no, el acto es reconocer y ya no hay lo que decir en esa sesión. Hasta la próxima. Y creo que eh, esto esta posibilidad de entender al análisis y a la transferencia como una conversación, es decir, donde se despliegan las distintas versiones de lo inconsciente, creo que esto nos ayuda a liberarnos de tener que tener un modelo de interpretación, que por lo tanto, si es un modelo, y no va a andar, ¿eh? No va a andar. Eh, pero bueno, esto es un poco lo que tenía para decirles a ustedes, que les agradezco la pregunta porque me permitieron decir esto, ¿no? De cómo entiendo al análisis. A, a veces a los pacientes mismos les digo, esto es una conversación. Gracias, Mirta. Vamos a escuchar la participación de Catarina Trebó. Adelante, Cata. Hola Nirta, hola Adrián. Bueno, muy contenta de tenerlos aquí, escucharlos, realmente complacida, ¿no? Yo ok, quería retomar que, bueno, ayer ya comenzamos este encuentro y esta discusión, este diálogo y conversación en torno al fanatismo y quedó una pregunta, me quedé como con una pregunta que hizo Margot Schrem ayer, no sé si ella hoy está aquí, pero ella preguntaba un poco acerca de qué pasa actualmente con la autoridad en lo político y cómo los líderes, más que democráticos, bueno, se han fanatizado o los hemos fanatizado. Y eso, de alguna manera, me hizo recordar y pensar en algo que tú nos has ido enseñando en relación a lo fallido en el ejercicio de la autoridad. Y un poco también lo traíamos ayer en la mesa de la discusión del repudio de lo femenino, de cómo la operación psíquica de la castración nunca es completa, ¿no? Entonces, por ahí siempre he fallido, pero quería aprovechar que estás aquí hoy para que pudieses tú misma profundizarlo y desarrollarlo más directamente. Hoy lo has bordeado, pero bueno, que lo pensemos y lo discutamos más en relación a la ley, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias, Cata. Tenemos acá a alguien en la sala y hay dos personas, Daniel, que tiene también un buen rato con la mano levantada. Tenemos dos acá, dos allá. Adelante, Daniel, por Zoom. Bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias. Un lujo, la oportunidad de escucharle. Gracias. Eh, sí, me resulta interesante la posibilidad, ¿no? De ver el fanatismo como una defensa también muy fuerte, ¿no? Que detrás de ella encubriría mucha fragilidad y vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que, claro, también la masa juega un papel fundamental, de alguna manera retroalimentando la creencia fanática de la persona. Ahora, me quedé pensando mucho porque a veces pensamos en el fanático eh, enmarcado en la masa o haciendo, digamos, como actos que van contra aquellos que están colocados en el lugar, digamos, del mal, ¿no? Al cual hay que atacar o contra el que hay que luchar. Pero con los ejemplos clínicos me quedo pensando también, bueno, en aquella persona que tiene aspectos fanáticos de su personalidad, que sin embargo puede ir a un análisis o puede animarse a consultar, ¿no? Cosa que también hablaría de que pueden haber otros aspectos más sanos en su personalidad que le pueden llevar a cuestionarse, ¿no? Y eso me resultó llamativo. En ese sentido, claro, quería preguntar cómo veía esta idea, ¿no? ¿Será que podemos pensar incluso como en una parte fanática de la personalidad que a veces se exacerba más y pareciera que abarca toda la personalidad del sujeto y en otros casos queda como mucho más mitigada, ¿no? Más que digamos que un fanatismo o una creencia fanática que englobaría toda la personalidad del sujeto. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Daniel. Bueno, ya vamos a ir, vamos a escuchar el cierre, ¿verdad? De nuestros participantes hoy de esta mesa. Tenemos todavía personas que tienen ganas de participar y creo que esas preguntas también las podemos incluir en la discusión de la película. Tenemos a Esther Anar, Ana Córdoba, yo mismo, que quería solo denunciar el pacto, el doble pacto que había hecho con los dos miembros de esta mesa con Adrián acerca de esta referencia a Amos Oz, ¿verdad? Y las propuestas tan interesantes. Realmente le agradezco mucho, Adrián, haber conversado conmigo sobre este tema. Leí el libro de una sola sentada y qué pasión y qué emoción de verdad entender algunas de las propuestas que él hace, sobre todo esta del humor, que creo que es muy compleja, sobre todo porque el humor y la burla son dos cosas que a veces se pueden confundir y es muy delicado sentido de la burla, ¿verdad? Y entonces eso es un vivido como un ataque y el sentido del humor, que es poder reírme de mí mismo y poder reflexionar, vacilar, como nos decía Mirta, y poder pensar, ¿no? Pero hay otras propuestas, la idea del acuerdo, así como el pacto que hice con Adrián sobre este tema y con Mirta, que proponía la idea de un encuentro fresco, conversado, y no como una cosa, digamos, como una clase magistral cerrada. Y ese pacto y ese acuerdo es una de las propuestas que establece Amos Oz para el manejo de la diferencia. Es decir, no la solución fácil y todo va a ser, digamos, en donde vamos a acordar una decisión en donde todos vamos a quedar contentos. Probablemente las decisiones de acuerdo nos van a dejar con un buen descontento a todas las partes. Y eso probablemente es un indicador de que por ahí vamos. Y el otro tema, el otro aspecto que plantea que me parece más complejo, es la idea de la empatía o del conocimiento del otro a través de su manera de pensar. Y hay un chiste, o no es un chiste, es una cosa un poco entre tragicómica, que él cuenta sobre la relación con un taxista, una conversación en donde el taxista le habla de que hay que matar a todos los árabes. Él está hablando con este señor es judío, el taxista es judío, y está hablándole de esto, y Amos Oz le convence de pensar haciendo un ejercicio empático, invitándolo a pensar cómo exterminarían a todos los árabes. Y al final lo invita a que sea él quien vaya. ¿Cuántos va a matar? Bueno, muy bien. Va a matar usted entonces a los de su cuadra y usted va con su fusil, usted los va matando. Hasta ahí el taxista iba entendiendo y aceptando porque él había propuesto la idea del exterminio. Pero al final, Mojo se detiene y le pregunta, de pronto usted se vaya, los mató a todos, pero se escucha el llanto de un niño en el cuarto piso. Te vuelve a subir al edificio y es un bebé judío. ¿Usted qué va a hacer? Entonces el taxista le dice, usted realmente, usted es un truán, usted no tiene alma, usted no, ¿cómo vamos a matar a ese niño? Es decir, la idea de poder conocer al otro, ¿verdad? De poder tratar de imaginarnos cómo es la vida del otro, la idea de que a través de los libros podemos entender un poco cómo es la vida del otro, esa es la propuesta de Amos Oz, y que me parece que es parte de ese pacto y ese acuerdo que hoy hemos trabajado con estas ideas. Yo quisiera oír para su cierre a Adrián, a Mirta, con la despedida de la mesa. Muchísimas gracias. Eh, ¿Mirta o yo? No, me Adelante. gusta escucharte, Adrián, me gustaría escucharte. Bueno, brevemente, yo estoy de acuerdo valga la redundancia, que hacer acuerdos ni es fácil, ni es siempre justo, ni es siempre indoloro, pero que es necesario hacerlo para poder crear alguna suerte de esperanza, de convivencia en la diferencia, no la abolición de las diferencias. Quiero agradecer muchísimo todos los aportes que ha hecho Mirta, que son riquísimos en ramificaciones a pensar, pero yo quiero insistir en uno que me es muy personal, que es para mí en la necesidad ética del psicoanálisis, de posicionarse no solo como técnica para el tratamiento de sujetos que pueden padecer de su fanatismo o hacer padecer a otros a causa de ellos, sino de posicionarse en la plaza pública para intentar, para quebrar picas deliberadamente
a favor de que el fanatismo, que no es discurso, porque no reconoce al otro, el discurso reconoce, se dirige a un otro, se visibilice, se oiga y se le dé lugar como problema en el cual todos podemos vernos implicados. Es decir, que no solamente el psicoanalista con el fanático en el sillón o en el diván, sino el psicoanalista en su contexto, en su época, frente a aquellos que aspiran a imponer un modelo coagulado de verdad. Y yo creo que sin eso, la acción dentro del consultorio pierde sentido o pierde una dimensión importante. Quería enfatizar o quería dejar eso como pregunta. Gracias, Adrián. Una palomita para que la digas tú. Mira, un chiste en homenaje a Oz. Mire, este es uno de los chistes que más me gusta a mí. ¿Cómo hacen el amor los puercoespines? Con mucho cuidado. Bueno, Carlos, gracias. Mirta, Bueno, muchísimas gracias, por la participación y por este diálogo tan interesante. Adelante. bueno, bueno, a Cata, que hizo una pregunta, que bueno, hoy no hay tiempo, pero te remito, Cata, a cuando Freud habla del líder. Ese es muy interesante porque cuando Freud habla del líder, dice, es el único que tiene privilegios. Es interesante leer eso en Freud. Dice, es el único que tiene privilegios. O sea, Freud se da cuenta que el líder siempre se va a abusar de nosotros. ¿Podemos zafar de eso? Bueno, tenemos una organización social que requiere de autoridades, que requiere de partidos políticos, que requiere de una figura carismática muchas veces, y va a usar sus privilegios, va a abusar de alguna manera de todos nosotros. Esto es por estructura. Podemos combatirlo con muchas luchas, pero hay una estructura que se va a sostener. Daniel, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, que todos tenemos una parte fanática y una parte no fanática que nos permite hoy estar aquí. Si no, nos podríamos estar aquí. No podríamos hacer este intercambio. El fanático se refugia en los enclaves más, podríamos decir, más muertos, más mortíferos, ¿no? Del pensamiento. Y yo sí creo que el fanatismo es un discurso, o hace discursos, hace muchos discursos. Lamento, voy a citarme, hay otro trabajo mío que está en Calibán sobre los engaños de los discursos. Y los discursos siempre nos engañan, porque nunca se puede decir todo, porque la verdad no es una. Entonces, todo discurso, y sobre todo los discursos que llevan a la acción, como los discursos más fundamentalistas, engañan al contrario y al que porta el discurso, porque es el primer engañado. Entonces, digo, esto me lleva a lo último que dijiste, Adrián, que sería una larga deliberación que tengo también en mi sociedad. ¿Cómo hacemos los psicoanalistas para intervenir en la cultura? Yo creo que esa es la gran pregunta. Merece mucha atención, pero no creo en las barricadas. O sea, creo sí en que tenemos que intervenir en la cultura, por supuesto, pero no en abstracto. Y voy a citar un ejemplo propio porque me parece que es fundamental. Ustedes saben que
Mariana Lizade generó en la IPA COWAP. Cuando generó COWAP, hubo movimientos fanáticos en contra. Como mujeres psicoanalistas, como es. Bueno, yo fui elegida, junto con Leticia, las primeras representantes de APA COWAP. ¿Sí? Y tuvimos mucha contra a esto. Bueno, trabajamos muy bien, hicimos jornadas, muchas actividades, hasta que un día me fui y dije, para mí todo esto es abstracto, no tiene sustento en la realidad, no tiene intervención en la comunidad. Y fundé la Red de Mujeres Judías, que es una ONG para hacer algo dentro de la comunidad. O sea, una acción comunitaria. Lo que quiero decir con esto es, hay algo del acto que tiene que ser un punto de inflexión, tiene que promover un antes y un después. Me parece que justamente el acto es lo que interviene para decir, para sentar la marca de un antes y un después. Sobre esto hay mucho para decir y te invito a dialogar y a trabajar sobre esto. Voy a dar otro ejemplo. Durante la dictadura militar en la Argentina, muchos le reclamaban a los presidentes de APA intervenciones más arriesgadas. Y uno o dos presidentes, no los voy a nombrar, resolvieron preservar la comunidad psicoanalítica en lugar de ponerla en peligro. A veces el silencio es bueno, permite la continuidad, permite seguir adelante. Hubo algunos desaparecidos, muchos analistas, mucha gente que estaba comprometida, pero hay una disyuntiva siempre, una decisión. Y ahí uno puede decir, cada decisión tiene un lado y otro. Si uno toma por este lado, hay una ética. Si uno toma por este, hay otra ética. Una sería la ética del compromiso en contra de la dictadura y otro sería la ética de preservar la institución psicoanalítica. ¿Qué hacemos con ese dilema? Yo lo dejo planteado como dilema. No quiero sacarlo ni para un lado ni para el otro. Gracias por mi amabilidad de escucharme. Hablé mucho hoy, ¿eh? Mucho. Gracias.